Bienvenido a este segundo video del curso de liquidación de nómina completo. En esta ocasión vamos a hacer la liquidación de una nómina. Para ello hay que saber que hay unos valores a cargo del empleado y otros valores a cargo del empleador. Para el empleado pues hay que tener en cuenta lo devengado o lo deducible, y para el empleador el valor que debe pagar en pila de la seguridad social y el valor que debe provisionar de las prestaciones sociales. Bueno, como decía, en la liquidación de la nómina pues aquí estamos con un cuadro. Esta primera parte que está acá dice liquidación a diligenciar, es donde vamos a colocar el salario mínimo. Aquí vamos a colocar el auxilio de transporte y aquí si está exonerado de aportes el empleador, sí o no. ¿Okay? En esta parte azul pues la información del trabajador. En esta parte verde aquí sí ya viene pues lo devengado, ¿cierto? Lo devengado total. Aquí hay un campo que dice total devengado e IBC, aquí lo separé. Entonces aquí vemos el salario, solamente vamos a trabajar pues lo que consideramos como salario, los días liquidados, incapacidad todavía no, bonificaciones tampoco, horas extras tampoco, auxilio y comisiones tampoco. Vamos a ponerle un color gris para saber que no lo vamos a trabajar todavía. Ok, por otro lado están las deducciones, ¿cierto? Lo que se le deduce al empleado, y por otro lado está el neto a pagar. O sea que al final tenemos una tabla que es el volante de nómina que recibimos como empleados. El momento que nos pagan nos muestran un detallado de lo que nos pagaron: salario, cuántos días de salario nos pagaron, horas extras, auxilio de transporte si también son 30 días, y pues las deducciones que son salud, pensión y fondo de solidaridad pensional. Puede que hayan algunas cuentas por pagar a la empresa, algunos créditos, algunos descuentos, etcétera. Y al final tenemos el neto a pagar. Ok, dentro de la liquidación de la nómina pues también tenemos lo que es a cargo del empleador, que es lo que él tiene que provisionar como tal. Y esto está compuesto en dos partes. Primero, pues lo que debe pagar inmediato a través de la planilla pila, ¿cierto? Que es lo que le liquida el empleador, más lo que está a cargo de él, como lo que es pensión, salud, riesgos laborales, SENA, ICBF y caja de compensación. Aquí vemos que hay unos valores en cero, pero ahora les cuento qué pasa. Y por otro lado, lo que hay que provisionar, que quedaría en sus cuentas como cuenta por pagar a empleados, que es la prima, que la pagan en junio y diciembre, las cesantías que se consignan en febrero en la administradora de cesantías, los intereses de cesantía que se pagan, la suma de todo el año se paga en enero, y la provisión de las vacaciones que se pagan pues cuando usted sale de vacaciones. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar hoy, la liquidación de la nómina. Vamos a hacer un ejercicio real para ir analizando cada aspecto. Bueno, entrando en materia, hay que primero pues diligenciar este cuadro que está aquí, ¿cierto? Hay que diligenciar este cuadro que está aquí. Y esto es muy sencillo: colocar el salario mínimo, el auxilio de transporte, y aquí el empleado, si está exento o no de algunos aportes. Y eso donde se define en el estatuto tributario, en el artículo 114 raya 1. ¿Quiénes son los que están exentos? Pues todos los empleadores jurídicos y naturales que tengan empleados con menos de 10 salarios mínimos, ¿sí? Menos de 10 salarios mínimos. Y aquellos empleadores que sean naturales deben cumplir con una condición: es que tengan 2 o más empleados. ¿Listo? Entonces, si por un lado están las personas jurídicas solamente les va a aplicar a los que ganen menos de 10 salarios mínimos. Y las personas naturales les va a aplicar a las que ganen menos de 2 salarios mínimos, siempre y cuando tenga 2 o más trabajadores. ¿Ok? Por otro lado, a quienes no le aplica, pues a los que están dentro de las empresas especiales, que son las que están categorizadas en el estatuto tributario en el artículo 19. Un ejemplo de ellas son las fundaciones. Perfecto.
Bueno, continuando ahora con lo devengado. Ok, en lo devengado tenemos el salario básico. Hay que tener en cuenta los días que vamos a liquidar, porque algunos pues simplemente pagan 15 días, 20 días, de acuerdo a los días que hayan trabajado. El auxilio de transporte, que ya lo tenemos. El IBC se calcula, ¿cierto? La suma del salario perdón, la incapacidad no. La suma del salario con la bonificación si es periódica, pero la suma del salario con horas extras con comisiones. Hasta aquí, ok. Y el total de vengado si ya es todo. Ok, entonces continuando, ahora tenemos lo de vengado. Pues lo de vengado es el total que recibe el empleado. Ok, entonces ahí sí está la suma de todo: salario, bonificaciones, comisiones, auxilio de transporte, todo. En el IBC es donde nada más va a estar todos los componentes salariales: componente salarial, componente salarial, componente salarial. Este no es componente salarial, este tampoco es componente salarial, y este puede que sí, puede que no, dependiendo si es periódico. Ok, porque si es periódico esa bonificación entra como componente salarial. Entonces tenemos aquí que todo lo de vengado, y por el otro lado tenemos las deducciones, ¿cierto? Todos los descuentos que se le hacen al empleado. Aquí está el porcentaje a salud, el porcentaje a pensión, el fondo de solidaridad pensional si aplica. Acuérdense que hay una tabla, ya la vamos a ver. Y otras deducciones como créditos o algunos descuentos que se le hagan por nómina. Y el total deducción. Y por último, pues ya tenemos el neto a pagar. Entonces veamos esto para ver si nos aplica. Aquí tengo la tabla de fondo de solidaridad pensional. Aquí, ok. Entonces la tabla de solidaridad pensional dice que si usted gana de 4 a 16 salarios mínimos, le van a hacer un descuento del 1%. Si gana de 17 a 18 salarios mínimos, le van a descontar el 1.4%. Si gana de 18 a 19 salarios mínimos, le van a descontar el 1.6%. Y si gana de 19 a 20, le van a descontar el 1.8%, y de 20 o más, le van a descontar el 2% de su salario de ingreso base de cotización. Bueno, entonces teniendo claro esta tabla, entonces ahora sí podemos definir en la liquidación de la nómina si nos aplica el pago en este concepto de fondo de solidaridad pensional. Y en este caso el valor está en 0, pues porque solamente gana un salario mínimo. Ok, ahora veamos la liquidación que le corresponde al empleador, que es el cargo al empleador, y decíamos que está compuesto por dos componentes. Uno es lo que él debe pagar de inmediato en la planilla pila, que la planilla pila lo que dice es planilla integral de liquidación de aportes. Ok, el empleador que pues aporta el 12% a pensión del total pues de los ingresos base de cotización. Es decir, que si este es su total de ingresos base de cotización, él va a calcular el 12% de eso. Claro que eso lo pueden liquidar empleado por empleado. Sin embargo, el resultado va a ser el mismo. Aportes a salud, en este caso el aporte a salud no aplica porque cumple con la condición del artículo 114-1 del estatuto tributario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque gana menos de 10 salarios mínimos y es una persona jurídica, ¿cierto? Bueno, ya eso lo explicamos al inicio del video. Por otro lado está la tabla de riesgos laborales. Bueno, ahora vamos a la tabla de riesgos laborales, que es un cargo que debe realizar el empleador. La tabla de riesgos laborales la tenemos aquí. Y en la tabla de riesgo laboral hay 5 clases de riesgo. Ok. 0,522% para los trabajos de oficina, 1,044% para los trabajos de fabricación
de tapetes, tejidos y algunos, 2,4 para fabricación de agujas, alcohol, 4,35 para la fabricación de aceite, vidrio y 6,96 para construcciones. Bueno, hay una tabla que la voy a dejar adjunto donde está todo lo que son trabajos de oficina, todo lo que compone, o sea, el detalle uno a uno de los cargos. Ok, ese lo voy a dejar adjunto para que lo puedan analizar. Bueno, esta es la tabla de riesgos laborales. Entonces, teniendo en cuenta esa tabla de riesgos laborales que vamos a calcular aquí, pues el riesgo laboral. Vamos a saber con qué porcentaje contamos. Entonces, en este caso, 5.220 quiere decir que es nivel 1. Ok, bueno, aquí vemos que SENA y el ICBF están exentos, están en cero, es porque están exentos, porque igualmente este empleador cumple con las condiciones que dice el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Caja de compensación pues aporta el 4%. Listo, entonces por otro lado tenemos lo que el empleador debe provisionar en sus cuentas como cuenta por pagar a empleados. Estas que están aquí, cuentas por pagar a empleados. ¿Por qué? Porque él, digamos, no las va a pagar enseguida. Por lo menos la prima de servicio, ya sabemos que la pagan en junio y en diciembre. Las cesantías, pues que las paga el empleador, las paga acumuladas en febrero a la entidad de cesantías. Los intereses de cesantía se pagan al empleado en enero. La provisión de vacaciones también se paga pues cuando la persona liquide sus vacaciones. En este sentido, si la persona solamente trabajó de mayo a octubre, bueno, en ese periodo, al momento de que le hagan la liquidación de su contrato, pues le tienen que sumar estos valores, ¿cierto? Le deben agregar estos valores dentro de esa liquidación. Perfecto, esta tabla la voy a dejar adjunta para que ustedes analicen pues las fórmulas, por ejemplo, la fórmula que tenemos aquí en Fondo de Solidaridad y Garantía, pues aquí lo que calcula es que si el IBC es mayor a 10 salarios mínimos, pues le debe colocar un porcentaje, debe calcular un porcentaje si es de acuerdo a la tabla de solidaridad, si es de 17 salarios en adelante, si es de más de 20 salarios en adelante, bueno, aquí nos va a calcular. Perfecto, igual estas fórmulas de acá. También nos va a calcular si corresponde a lo que dice en el artículo 114-1 o no, él nos va a calcular aquí. Perfecto, es decir, supongamos que aquí tenemos el salario básico. Bueno, vamos a cambiar el salario básico. Vamos a poner un valor de 15 millones. 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, inmediatamente aquí ya nos está calculando el valor del Fondo de Solidaridad Pensional. Nos está calculando 150.000 pesos, que es el 1%. Y por este lado nos está calculando lo que corresponde a aportes a la salud, el 8.5%, al SENA, el 2%, y el ICBF, el 3%. Aquí vemos la fórmula, dice por 0,03, etcétera. Bueno, el archivo les va a servir con las fórmulas que tiene y me parece que es muy dinámico. Perfecto, bueno, ustedes también lo pueden liquidar estos valores que están aquí a cargo del empleador, los pueden agregar aquí en la misma tabla para que lo liquiden empleado por empleado. Yo lo quise hacer así, pues es el mismo resultado. En la planilla pila, pues esos valores se distribuyen de acuerdo a los porcentajes, pero los valores al final tienen que ser lo mismo. Bueno, algo que decíamos que no íbamos a tocar y es el tema de las horas extras, pero le quiero mostrar una tabla, la tabla de las horas extras, que es la que tenemos aquí, y vamos a entrar en detalle ahora que empecemos a calcular las horas extras. Espero que sea el video número 3 de esta serie. Perfecto, pero aquí ya lo tienen para que lo vayan analizando. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico para ver
Vamos a ingresar a una persona aquí. Bueno, las fechas son importantes porque eso nos va a liquidar el número de 10. Vamos a ingresar a alguien aquí, se llame Samuel. Vamos a colocar que Samuel gana 2.500.000 y pues se están liquidando 15 días, 0 de bonificaciones. Ya aquí nos empieza a calcular. Bueno, aquí es bueno colocar una fórmula en auxilio de transporte, ¿cierto? Porque como esto se liquida hasta 2 salarios mínimos, creo que ya la fórmula está. Vamos a ver, vamos a arrastrar aquí, perfecto. Aquí nos sale en 0 porque si gana más de 2 salarios mínimos no aplica darle un auxilio, igual en la primera línea al momento que lo cambiamos a 15 millones. Ok, entonces aquí lo que nos falta es arrastrar las fórmulas. Vamos a arrastrar las fórmulas para que nos vaya calculando y nos vaya también sacando la provisión del empleador. Ok, aquí están todos los valores. Esto está numérico, listo, perfecto. Ok, entonces en el volante de nómina que tenemos por acá, si colocamos aquí la nombre Samuel, nos debe también cambiar la liquidación, perfecto. Aquí está. Y entonces al ver acá la liquidación del empleador, la provisión, ya los valores se van sumando. Ok, 2.100.000 para aporte de pensión, lo que aporta en salud, lo que aporta en riesgo laboral, lo que aporta en SENA. Perfecto, aquí está sumando todos los valores y el total de provisión. Aquí hay algo que tengo que es un resumen y quiero que analicemos esta cuestión. Entonces vamos a analizar este resumen, pero vamos a cambiarlo aquí por un salario mínimo. Ok, vamos a dejar este en 0, ¿cierto? Para calcularlo, para hacer el análisis con un salario mínimo. Vamos a poner estos valores en 0 aquí para no tener problema. Ok, entonces tenemos que el pago al empleado el pago neto al empleado es de 1.037.172. El pago a la planilla pila es de 245. Aquí está ingresado, aquí está la suma. Aquí está ingresado el pago de salud y pensión que se le liquida al empleado y la seguridad social que está a cargo del empleador. Y por otro lado la provisión que quedan como cuentas por pagar, que son de las prestaciones sociales, la provisión a cargo del empleador. Ok, eso quiere decir que total liquidación sale por 1.491.525 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un empleador quiere contratar a una persona por un salario mínimo, debe tener en cuenta que él requiere para esa persona mínimo 1.491.525 pesos al mes. Entonces tenemos lo siguiente: si un empleador quiere contratar a una persona por un salario mínimo, sabe que esa persona le va a costar 1.491.525 pesos. ¿Listo? Es decir, estos saldos que están acá, que es la provisión que le va a pagar al empleado a unos días futuros, el pago a la seguridad social que pues se hace de inmediato y el salario neto, esos son valores que ya están considerados dentro del rubro que él va a necesitar para contratar a alguien. Es decir, si usted tiene una empresa y va a contratar a una persona por un salario mínimo, sabe que dispone de casi 1.500.000. Que lo tenga que distribuir ya es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Que el salario que recibe el empleado, el salario neto que recibe el empleado, corresponde básicamente a un 70% del total que se dispone para él, ¿cierto? Es decir, que el empleado le queda también una cuenta por cobrar al empleador de un 14%. Es decir, en este ejemplo quiere decir que esta provisión que queda aquí, que el valor de cesantía, por ejemplo, se consigna a la entidad de cesantías,
quiere decir que el empleado de total de sus ingresos de casi 1.500.000, él está dando un 14%, lo está dejando como ahorro para que otros trabajen con esa plata. ¿Ok? Y por otro lado, este empleado de este 1.500.000 casi está aportando a la seguridad social el 16%. Entonces esto quiere decir que el empleado pues realmente gana casi 1.500.000 y le descuentan un 16% en total de impuestos. Le queda un 14% como ahorro y él recibe el 70%. O sea, no es que el empleado reciba un salario mínimo de 1.000.000 de pesos y ay, qué bueno, yo no pago impuestos. Ay, qué bueno, a mí me pagan el salario mínimo y ya el empleador se encarga de lo demás. No, realmente su salario en estos momentos es de 1.500.000 y el valor que le queda pendiente por cobrar de un 14% y sus impuestos son del 16%. O sea, eso es algo real. Ahora, si usted declara renta, quiere decir que al momento de que declare renta, pues también debe tener en cuenta que ya estos impuestos también los está pagando. Es decir, que va a pagar renta más los impuestos estos que ya viene pagando día a día por ser una persona activa en el ámbito laboral. Perfecto, entonces espero que les haya gustado este video. Suscríbanse porque viene más información oro como esta. En el siguiente video vamos a ver cómo liquidamos nosotros pues las horas extra, cómo deberían liquidarse. Entonces nos vemos en otro video, en la parte 3 de esta serie.